Bueno, estamos de vuelta para empezar nuestro primer diálogo abierto y este tiene que ver con un libro que se acaba de publicar. Lo voy a ver, vamos a ver si me ayudan con la cámara. Es La Reforma Política, es un libro de Fernando Tuesta y así estoy anunciando a nuestro contertulio en este diálogo. Vamos a hablar de la reforma pendiente, pero de todo lo que está vinculado eventualmente con la coyuntura política actual. Así que esta es una entrevista que no se puede perder. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Maite. Este es un libro interesante porque es la recopilación de muchos de tus artículos en medios periodísticos, pero que también nos da una suerte de línea lógica de lo que tendría que pasar en el Perú, ojalá, para superar tantos problemas políticos que tenemos. ¿Tú cómo definirías la estrategia en 3 pasos? ¿Qué hay que hacer para tener nuevos partidos políticos, pero lo que creo que es más relevante, evitar tanta fragilidad democrática que en este caso recae en la figura del presidente? Mira, yo creo que hay que ser claro en lo que los alcances y los límites de una reforma que se puede acotar a nivel institucional y de reglas. Se ha hablado y se ha discutido mucho. Yo creo que como va el país, no hay norma y no hay ninguna varita mágica que pueda sacarnos esto de manera pronta y en el corto plazo, porque las reformas para ver realmente sus frutos requieren tiempo, Cuando fuimos designados en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, nosotros presentamos efectivamente un plan y una hoja de ruta que debía terminar o tener uno de sus puntos claves, la elección del 2021. Esto no se realizó por 2 razones. Uno, porque se aprobaron pocas, se desnaturalizaron varias, se dejaron de lado muchas, y porque vino la pandemia. Y con la pandemia todo se trastocó y entonces vino la elección del 21, que ya vimos también con una serie de problemas, y esta es una materia pendiente. El Perú es uno de los países en América Latina más activos en términos de reforma. Y esto no es necesariamente bueno porque da cuenta que, en primer lugar, nuestro diseño institucional es fallido y, en segundo lugar, porque las continuas modificaciones que se han hecho o son insuficientes o no son las adecuadas. Y ahí tenemos nosotros un grave déficit, no solamente en el tema de las propuestas, sino cómo se toman estas, cómo se canalizan. Y por decir algo muy coyuntural, por ejemplo, hemos discutido del 7 de diciembre, en realidad antes, pero a partir del 7 de diciembre del año pasado, en este fallido golpe de Estado, mucho sobre reforma, no se ha aprobado absolutamente nada, ¿no? Esta responsabilidad evidentemente mayor, no solo, pero mayor, de la representación política en el Congreso. Y uno de los temas que te comentaba en la pregunta es el asunto de la presidencia, ¿no? O sea, ayer hablábamos aquí con César Azabache, también estuvo Luis Taís, sobre el hecho de que los partidos políticos en el Perú lamentablemente tienen una vida fulgurante y son pues ave de verano, ¿no? Y se escapan porque hay debilidades institucionales, pero además está la figura mesiánica o caudillista que de alguna manera al caer extingue todo el esfuerzo. Mira, esta es una lamentable tradición en el Perú. El Perú no ha sido un país de grandes partidos, ¿no? Han habido momentos en que los partidos sí han sido más fuertes que ahora, pero no destaca en la región de haber tenido grandes organizaciones. Efectivamente, como tú bien señalas, ha sido un país también de caudillos no solamente militares, sino también civiles, en donde recaía las esperanzas de la ciudadanía y también las organizaciones articuladas a través de ellos. No es fácil porque no solamente responde o debe responder a medidas en términos normativos. Sin embargo, en el momento actual, lo que tenemos es un nivel no solamente de deterioro, sino las organizaciones son extremadamente informales, profundamente personalistas, serían lo que en un momento en el libro hablo de vehículos electorales. Solo para darte un ejemplo, en este último congreso ingresan 9 grupos parlamentarios representando a igual número de partidos,
ahora en realidad son 13, del total de 130 congresistas, por más de 40 ya han salido de sus grupos de inicio. Hay partidos que prestaron su nombre y hay congresistas ya en un número alto que no pertenecen a los partidos. Entonces, acá estamos en un momento muy complejo, muy difícil de poder superar solamente con las normas, porque hay demasiados incentivos para que ingresen a la política aventureros, amateurs, inexpertos, y hay muchos desincentivos para que muchos que quizás han hecho una buena labor se cansan, ya no quieren más, se retiren de la política, otros se ven, digamos, limitados de no querer ingresar. Esto evidentemente hace mucho daño, porque a partir de la representación también se construyen instituciones, ¿no? Y la dinámica de la política que tiene ahora una calidad bastante baja, ¿no? Siempre nos quejamos de esto, pero estamos en lo más bajo de lo ya bajo que teníamos hace tiempo. Claro, y la reforma política específicamente para estos temas que tú planteas, generar incentivos que, vamos a usar el término contrario, que eviten que gente aventurera o no preparada o con intereses oscuros entre a la política, ¿es posible? ¿Cómo podemos hacer para levantar la valla la calidad de los representantes? Y ese es el tema. Nosotros planteamos en ese momento, y ahí lo recogen en el libro, que es necesario pensar la situación en términos mucho más integrales. Lo que ha habido en el Perú han sido modificaciones parciales, desconocimiento de los efectos no solamente directos, sino no deseados muchas veces de lo que se reforma. Y entonces, y por otro lado, la actitud siempre de los políticos de que en el momento en donde esto se tiene que discutir, que es alejado de la elección, lo dejan de lado. Cuando viene una elección, entonces se apuran a modificar y en donde terminan diciendo qué es, digamos, lo primero, quizá, qué es lo que el tiempo lo permite. Y entonces estamos haciendo esto de manera recurrente. Pero efectivamente nosotros propusimos una serie de modificaciones del inicio, y esto se inicia desde la conformación de un partido, ¿no? Colocamos una serie de incentivos, pero también desincentivos. Desincentivos que iban a que, por ejemplo, antes estaban presentes en la ley, felizmente se han retirado, pero todavía esto es incompleto. Por ejemplo, había partidos que permanecían con su inscripción, pese a no tener ni un representante en el Congreso, o tenían la posibilidad ni siquiera de participar y mantenían su inscripción, o eran parte de una alianza y mantenían su inscripción sin tener un solo escaño. Todo eso se ha retirado, pero es insuficiente. Necesitábamos también una serie de vías en donde tú ibas ajustando este proceso, por ejemplo, las elecciones primarias, de las que los partidos se resisten y ya en 2 oportunidades las han suspendido para el 2021 y el 2022. Por ejemplo, y que ahora se está viendo y muchos están diciendo, miren, ya se han inscrito 18 partidos, hay 8 en espera y probablemente puedan sumir más. Bueno, este fraccionamiento nosotros lo tratamos de combatir con elecciones primarias en donde los partidos medianamente organizados pudieran pasar esa primera valla, porque había una valla también que tenían que superar para mantenerse en este proceso, ¿no? Y también en las elecciones ya ordinarias había que quitar el voto preferencial, es decir, una serie de medidas que están complementadas con un diseño institucional distinto en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo a partir de una bicameralidad. Yo estoy a favor de la reelección parlamentaria, esto es políticamente incorrecto, pero necesario, no solo de los parlamentarios, sino también de gobernadores y alcaldes, porque la política no es un espacio tan fácil para su desempeño, requiere formación, requiere esa experiencia, cosa que vemos ahora continuamente que eso no existe. Es más, muchos de los grupos de políticos que no son de una bancada, sino cruzan las bancadas, terminan portando intereses particulares, mercantilistas y hasta mafiosos, ¿no? Entonces, para eso sí hay, pues, hay que ajustar en el término de las sanciones, pero las sanciones no son suficientes. Mira, nuestro país es uno de los países más limitativos y prohibitivos en términos de lo que son las regulaciones, y sin embargo esto no ha mejorado. ¿Y no mejora por qué? Porque
no hay quien impulse las reformas, como tú dices, sociedad civil. El Parlamento no tiene incentivos, tendría que ser la sociedad civil. Recordamos que en el marco del adelanto de las elecciones, que fue el gran tema meses atrás, se levantaron estas plataformas que convocaron a distintas organizaciones, se hablaba mucho de la reforma. ¿Esa es la vía? ¿Tendría que haber una suerte de esfuerzo ciudadanos, de la sociedad civil, como para plantear las reformas y eventualmente ejecutarlas? Porque parece que ya existen. Sin duda que sí, porque mira, si hay alguien que se resiste a las reformas, a la reforma política, son los políticos. Son los políticos. Ellos pueden hablar de la reforma educativa, de salud, de cualquiera, pero de la reforma política, digamos, claro, no solo acá, pero particularmente acá, son muy resistentes, bajo la idea de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y porque en general se sienten cómodos como están, ¿no? Entonces, ¿para qué reformar aquello que obviamente los beneficia? Y entonces, ¿cómo se han desarrollado muchas reformas? A partir de la presión externa al Parlamento. Muchas veces sociedad civil, organismos electorales, opinión pública, academia, viene de fuera. Hay muchas vías para hacer reforma, pero las que se han establecido en el Perú son exclusivamente portadoras en el Parlamento. Claro, el Parlamento, lamentablemente, no nos ha entregado nada. Desde el 7 de diciembre no es que ha dicho, nos ponemos de acuerdo para poder resolver a través de una norma tales problemas y vamos a discutir 4 temas, y esto lo haremos en tanto tiempo. No hay ni siquiera un acuerdo mínimo de esta naturaleza. Y tampoco tienen incentivos para hacerlo. El otro día, no, sin duda. La semana pasada, la Cámara de Comercio de Lima cumplió 135 años y la presidenta de esta institución habló también de las reformas políticas, y me pareció muy curioso que un gremio empresarial diga que sin esas reformas no podía mejorar la economía. Ese tipo de organizaciones tendría que tomar esta bandera y empezar pues a poner contra las cuerdas a quienes tengan que de una vez levantar el tema. Mira, me parece muy importante y necesario que en este caso el empresariado entienda que efectivamente la economía y la sociedad no pueden seguir funcionando con una política, o la arena política, con todos estos problemas que estamos viendo, ¿no? Es necesario efectivamente acometer medidas y propuestas y que se debatan, y la Cámara de Comercio efectivamente ha estado discutiendo hace un tiempo, pero que debe extenderse también a otros gremios empresariales, no solamente ellos, también puede ser el gremio de los trabajadores, la academia se tiene que involucrar un poco más, pero no podemos seguir, digamos, con estas reglas, estas instituciones que, asumiendo, digamos, en el hipotético caso que no haya adelanto de elecciones, en 2026, ¿por qué las cosas van a cambiar? Si la oferta política, digamos, es más o menos la misma, de la misma calidad probablemente y las mismas reglas. Entonces vamos a estar lamentándonos continuamente, ¿no? Entonces, la reforma política, pese a que se ha avanzado algo, no mucho, sigue siendo un tema pendiente. Perfecto. Y para cerrar, entonces tú dirías que quienes tienen que tomar esta bandera son los ciudadanos, porque definitivamente los propios involucrados no lo van a hacer, no tienen incentivos, además no lo querrán hacer. No hay incentivos y lo que han aprobado, repito, ha sido gracias a la presión externa, ¿no? Yo creo que hay que involucrarse en la política. Muchas veces el ciudadano dice, no quiero saber nada de la política, no quiero saber nada de las noticias porque es algo que lo rechaza, pero deben entender que mientras más se rechace, los políticos adquieren mayor autonomía y por lo tanto no se les rinde cuentas. Involucrarse es necesario para la vida pública en general y para todos los peruanos. Así es. Con eso nos vamos a quedar, Fernando. Muchísimas gracias, por haber estado con nosotros y seguramente volveremos a hablar específicamente ya de las reformas en otro diálogo abierto. Cómo no, te agradezco por la invitación. Bueno, y después del corte vamos a volver con un diálogo.